Pueden tomar sus asientos, gloria a Dios. Se va a inicio al drama en unos segundos. Gloria a Dios. Den permiso ahí para que salgan los niños de la puerta, por favor. Gloria a Dios, adoramos a Dios, adoramos a Dios. Santo eres tú, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adoramos, Señor, aleluya. Cristo vive. Te adoramos, gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres tú. Santo, santo, aleluya. Alaba, Señor. Mi alma te alaba, precioso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Santo Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Yo me acuerdo cuando pedía poder para reprender. Yo me acuerdo cuando pedía tu fuego en mi ser. Yo me acuerdo que me decías, solo hace falta un poco de fe. En mi momento de batalla llegaste y el enemigo se fue. Pero en esta prueba creo que nadie me librará. Mis amigos me han dejado, me abraza la soledad. Pero te pido por favor, mándame ángeles, Señor. Y te prometo que pelearé como peleó Jacob. Pero ¿qué está pasando? Siento que alguien me está tocando y pone un espejo en la palma de mi mano. Me dice, mírate en el espejo, y yo comienzo a mirarlo. Si no sabes quién yo soy, estoy dentro de ti. Yo soy el Espíritu Santo y yo estoy dentro de ti. Dentro de ti yo soy el Espíritu Santo que está contigo en momentos de quebranto. Yo soy el Espíritu Santo que cuando tú has caído, soy yo quien te levanto. Yo soy el Espíritu Santo que está contigo y cegaré tu llanto.
vida llegó. Ya no siento esas cadenas, ahora libre yo soy. Y me quedo solito dándole gracias al Señor, solito en mi habitación, solo yo y mi espejo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuánto cree que todo se puede en Cristo? ¿Cuánto cree que todo se puede en Cristo? Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es que muchas veces nosotros pasamos así, quebranto, desánimo, muchos están atribulados, están enfermos, pero el Espíritu Santo, conforme a la promesa, estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Si usted sigue adorando a Dios en medio de la enfermedad, sigue adorando a Dios, no deje de adorar a Dios, que Él está en medio nuestro. Sin más preámbulo, vamos a presentar a mi hermano Marlon, que él va a ser el consejero de la palabra en esta hermosa noche. Vamos a gozarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo recién lo voy a conocer al evangelista de esta noche. Que Dios te bendiga, siervo. Mucho gusto que estés en medio nuestro. Este es el tiempo. Gloria a Dios. Gloria, gloria, Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos en este día. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Señor? Levante sus manos ahí y enseñarle victoria a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios que me da la oportunidad de estar aquí con todos ustedes compartiendo de lo que va a ser la palabra de Dios que hoy vamos a traer durante estos 2 días, hoy y mañana. Y esperamos una fiesta especial y grande de parte del Señor. Como dijo el pastor, mi nombre es Marlon López, evangelista del Señor. Por su gracia y misericordia, ya cerca de 2 décadas que vengo evangelizando las naciones en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa y la mayor parte de los Estados Unidos. Hoy Dios nos permite estar aquí con todos ustedes. Estuve llegando el martes del país de Perú. ¿Cuántos son de Perú aquí? amén, gloria a Dios. 2 hermanitos. Aleluya. Yo estuve allá en Lima. En Lima vimos sorprendentes manifestaciones de Dios. Estuvimos allí 4 días de campaña. Casi no acostumbro. Cuando mucho más joven lo hacía, daba campaña de 4 o 6 días. Pero ya con el tiempo solo damos eventos de 3 días. En esta ocasión me tocó dar 4 días. Y el sábado y el domingo predicar 2 veces. Y desde el día 1 en adelante vimos manifestaciones de liberación por todas partes. Hubieron servicios que tuvimos que cerrarlos en términos de ya no continuar la administración, porque había demasiados endemoniados en el lugar. Y a diario Dios comenzó a libertar personas de toda índole. Recuerdo que una jovencita de 11 años que estaba allí en aquella congregación había realizado un pacto con Satanás, y aquella jovencita de solo 11 años, cuando primero la vi, de primera instancia, la mente natural pensó: esta jovencita no tiene solución. Cuando la vi en las manifestaciones que estaba, y en la mente natural tal vez le hubiera mandado a que la remuevan o la sienten o algo, pero como yo estoy en este asunto de liberación desde los 13 años, hemos visto a Dios obrar en tantas áreas, creímos a Dios, y conforme Él nos movió, pues nosotros continuamos ministrando liberación. Aquella jovencita trató de sacarse los ojos, trató de romperse, abrirse la boca con la mano izquierda, alaba hacia la parte
izquierda y con la derecha alaba hacia la derecha. En esta forma, para romperse, abrirse la boca, pero trató de todos los hombres que estaban allí, habían varios hombres que hermanos que la sostenían, casi ni la podían sostener aquella jovencita, pero el poder de Dios finalmente la libertó. Y cuando aquella joven se levantó del piso, se levantó libre para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una situación similar nos tocó con un joven que trajeron allí. Desde el primer día llevaron a aquel joven para que oráramos por él, pero debido a las tantas manifestaciones de liberación que habían, no pudimos orar por él el primer día, ni el segundo tampoco. Sí, el tercer día y el penúltimo día de la actividad, en el primer servicio de la tarde, como a las 12 del mediodía, lo llevaron para que oráramos por él. El joven tiene una condición de esquizofrenia, y a través de los casi 20 años que estamos ministrando liberación, yo he visto a Dios libertar como 12 esquizofrénicos diagnosticados por psiquiatras, y luego cambiar el veredicto y certificarlos personas normales. El esquizofrénico es aquel que está fuera de su juicio cabal, ve objetos, ilusiones en su mente, vive en un mundo de fantasía. Es una persona loca fuera del juicio cabal. Cuando nos traen a este joven, el penúltimo día, el primer servicio que oramos por él, al orar por él, el joven lo trajeron al frente como un zombie, no se movía. O sea, se movía, caminaba porque lo llevaban, pero no decía nada, no hablaba, miraba solo para el lado. Usted hablaba con él no prestaba atención, solo miraba hacia los lados. Y estaba en una situación fuera, totalmente ida de lo que es el mundo. Y cuando yo vi a aquel joven, pues, aunque he visto varios esquizofrénicos libertados por el poder de Dios, siempre han sido casos especiales y específicos. Y como tal, pues, oré por el joven, y al orar por él, el joven comenzó a brincar para arriba, para arriba, para arriba, y luego comenzó a devolver, pero veía que su estado era igual. Siempre lo mandamos a poner a un lado, seguimos ministrando a otros que Dios siguió libertando ese día, hasta que llegó la noche de ese día, de ese penúltimo día. Y cuando llegó la noche, el servicio de la noche, ministramos nuevamente al joven, y la condición del joven empeoró a tal nivel de que el joven trató de agredirse, igual también trató de removerse, quitarse los ojos, se mordía fuertemente los dedos y se movía de arriba abajo en esta forma. Ya usted puede saber que no estaba nada en su juicio cabal. Lo sentamos a un lado en una silla y él estaba mordiéndose los dedos fuertemente y moviéndose en esta forma y golpeando con los pies en la tarima sobre la plataforma. Así se mantuvo todo el tiempo, desde el momento en que se le ministró hasta el final. En un momento trató de tirarse de la tarima, se trató de tirar. Gracias a Dios que los hermanos que estaban allí lograron verlo, y cuando iba ya casi a caer de cabeza, que la plataforma era bastante alta, cuando yo iba a caer, lo sostuvieron por los pies y no logró caer al piso, pero al suelo, pero hizo el intento. Él estaba, para él era normal, simplemente caminó, y no fue en la parte de al frente, fue en la parte de atrás, donde casi nadie se hubiera dado de cuenta, y él en la parte de atrás se fue a tratar de tirarse por allí. Gracias a Dios algunos hermanos lo sostuvieron, y de esa manera se mantuvo todo el servicio. Llegó el día final, al otro día, entonces lo traen al frente para que nuevamente oremos por él. Y en verdad este joven, pues su condición era crítica, era una condición que naturalmente no tenía solución. Los médicos obviamente no tenían una respuesta a la condición, o digamos más bien a la mejoría del estado emocional, psicológico, psiquiátrico de este joven. Pero ese día el poder de Dios llegó de tal magnitud que hablamos sobre el joven. Estaba sobre el altar, sobre la plataforma, él estaba abajo, y le hablamos en el nombre de Jesús y ordenamos que su mente volviera
a su estado natural, que esos espíritus que atormentaban la mente de él se fueran de él. Inmediatamente le doy el micrófono a uno de los ujieres para que le cuestione al joven cómo estaba, que estaba, como el ujier estaba al lado de él y yo estaba en la parte de arriba, no me podía bajar demasiado. Y cuando le doy el micrófono al ujier para que le cuestione cómo estaba él, le pregunté, le dije, pregúntale cómo se llama. Y cuando le dio el micrófono, el joven dijo su nombre y comenzó a hablar. Y le dije, pregúntale que cómo él se siente. Y el joven respondió que se sentía bien y comenzó a sonreír. Cuando vi su rostro, vi que su rostro totalmente había cambiado. Milagrosamente, en ese mismo instante, Dios trajo a ese joven a su juicio cabal natural. Y aquel joven volvió nuevamente a razonar como persona. Le cuestionamos, ¿dónde tú estás? Y él habló diciendo, estoy en la iglesia Maranata. Y ciertamente en la parte de arriba el rótulo de la iglesia que nos llevó allá era el nombre de la congregación, Iglesia Maranata, Cristo viene. Aquel joven entró en razón inmediatamente y luego lo subimos a la plataforma. Su rostro brillaba, cambiado totalmente. Ya él podía razonar y había entrado en su juicio. Comenzó a hablar normalmente. Este joven estaba tan ido de la mente, en un estado de locura tal que ya él no hablaba, no decía nada. Simplemente miraba hacia los lados y se agredía físicamente. Y ese día Dios lo trajo a su juicio cabal y el joven comenzó a hablar nuevamente. ¿Cuánto pueden adorar la gloria de ese Dios de poder? Ese milagro me sorprendió de una manera bien sobresaliente, debido al estado que él había tenido todos los días anteriores, la forma en que había estado por tanto tiempo y cómo el poder de Dios lo trajo a su juicio cabal. Desde ese momento en adelante me confirmó que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios no tiene límites ni se limita a nada, sino que Él sabe hacer conforme su voluntad. De igual forma vimos muchos milagros más. Una anciana de 98 años en este mes de agosto cumple 99 años, casi 100 años de edad, que todo el evento la habían traído y para que le oraran por ella. Ella estaba en una silla de ruedas, pero la llevaron sin la silla y la trajeron con un bastón a como pudiera llegar al evento, y la mantenían sentada en una silla y la llevaban una y otra vez para que orara por ella. No llegamos a orar por ella sino hasta el último día. Recuerdo que a veces cuando se terminaba el servicio, que iba saliendo, ella me hacía señas. Ella no podía hablar muy bien, pero me hacía señas para que orara por ella. Y aquel día, el último día de la actividad, el poder de Dios la tocó. La señora se levantó y comenzó a caminar, tanto que subió las escaleras para subir a la plataforma a ella testificar. La subió ella sola, subió arriba y comenzó a testificar. Cuando primero me pedían oración por ella, yo pregunté qué edad tiene ella y me dijeron 98. Y dije, Padre, y esas son cosas naturales, que no pueda caminar debido a su edad natural. Pero ese día Dios la puso a caminar por encima de la naturaleza humana, y de todo ese día aquella hermana comenzó a caminar y subió las escaleras hasta llegar a la plataforma, ella sola, para la gloria del Señor. ¿Cuántos adoran a ese Dios de poder? Sin número de milagros que vimos allí todos los días que Dios obró. Una dama ciega que no podía ver, había perdido la vista, Dios le devolvió la vista, y sucesivamente estamos viendo la obra del Señor en cada lugar que llegamos, cada lugar que Dios nos permite llegar a ministrar la palabra de Él. Nosotros nos estamos moviendo en fe, confiado y obrando conforme el Señor nos ha enviado. ¿Cuántos creen que Dios aquí también lo hace? Gloria al nombre del Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pies conmigo y abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37. No sé si pudiera dar un poquitito de sonido acá. Esto no me escucho bien porque estoy detrás del sonido, detrás de las bocinas. Sí, tal vez los monitores, si se pueden subir y ponerlo de tal manera que me estén mirando a mí para yo poderme escuchar. Gloria al Señor.
Libro de Ezequiel, capítulo 37. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sea Él la gloria para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Sea Él la gloria por los siglos de los siglos. Ezequiel capítulo 37. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Sí, lo que no sé, me refiero. Sí, gloria a Jesús. Ezequiel capítulo 37. Amén. Amén. Verso 12. Aleluya. Verso 12. Cuando lo tenga puede manifestarlo Amén. con un amén. Dice la palabra de Dios, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Quiero nuevamente leerlo. Dice: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Levante sus manos al Señor. Vamos a pedirle que Él se manifieste en medio nuestro, que todo lo que hagamos sea bajo la influencia plena y total de la persona del Espíritu Santo de Dios. No quisiéramos que nada acontezca en este lugar que no sea bajo influencia total y divina de la persona del Espíritu de Dios. Todos con la mano levantada, oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de amor, de misericordia, gracias que nos da la oportunidad de hoy poder hablar tu palabra en este lugar. Suplicamos que tú seas manifiesto en este día de una manera especial, que tú quebrante cadenas, rompa ataduras, rompa ligaduras, toda fuerza contraria que quisiera tratar de detener, obstaculizar que tu palabra con libertad en el día de hoy sea predicada, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, sobre el cual hemos depositado nuestra total y absoluta confianza a Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, pido que tú desates espíritu de alabanza, de adoración, mientras tu palabra sea predicada, tu pueblo pueda ser bendecido a través de la misma. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, te lo pido, para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Así de pie, levante sus manos conmigo y adore la gloria del Señor. Antes de que entremos en la administración de la palabra, levante sus manos al Señor y dele a Dios su mejor alabanza, su mejor adoración. Exalte y bendiga el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda adoración. Sea a Él la gloria por los siglos de los siglos. Te vas a adorar al Señor. Vamos a saturar los aires de alabanza, a saturarlos completos de la presencia de Dios a través de nuestra alabanza, que provoque a que el Dios del cielo descienda de su gloria sobre todos y cada uno de los que estamos presentes aquí en este lugar. Que nadie se vaya de aquí como entró, sino que todos salgamos cambiados, transformados a través del poder del Espíritu Santo divino de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Atrévase a abrir su boca ahí y glorificar el nombre de nuestro Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Salvador,
de nuestro Redentor. Sea a Él toda la gloria por los siglos de los siglos. Sea a Él la gloria para siempre. Sempiterno Dios, majestuoso Rey, que habita en gloria, a Él sea la gloria, a nuestro sempiterno Dios, nuestro majestuoso Rey. Gracias, Señor. Tuya la gloria, Padre, recíbela en los cielos. Recibe la gloria, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre mío. Sea a ti la gloria, recíbela, Padre, en el nombre de Jesús. Sea a ti la gloria para siempre. Sea a ti la gloria, oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Den un aplauso fuerte al Dios en poder. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Den el aplauso fuerte a Dios. Tome asiento. Sea el nombre de Jehová bendito por los siglos de los siglos. Encontramos una conocida historia dentro de los círculos cristianos evangélicos sobre el conocido profeta Ezequiel y el gran valle de los huesos secos, al cual Dios se reveló a él de una manera peculiar, concerniente a una revelación divina para sus tiempos y aún más allá de los tiempos de él. Según algunos expertos en la Biblia, el capítulo 36, en conjunto con el capítulo 37, son los dos capítulos más complejos del libro de Ezequiel, debido a la fraseología para la profecía que trae. Su manera de hablar lleva a hacerlo complejo lo que es el capítulo 36 y en conjunto con lo que es el capítulo 37. Cuando nosotros encontramos en la Biblia lo que ella habla y la profecía que Dios le dio a Ezequiel, cuando la Biblia viene hablando de una y otra forma sobre lo que habría de llegar en particular a este pueblo al cual Dios le revelaba a Ezequiel sobre la situación específica que había para el tiempo de él. Yo quiero, antes de entrar en esta prédica, que es una prédica que hace unos años Dios me la dio, la he compartido en unos que otros lugares, he sentido traerla hoy aquí. Lleva por tema profetiza sobre mí. Antes de entrar en la esencia, primero yo quiero presentar de manera resumida lo que la Biblia tiene que hablar o decir concerniente a lo que había sido lo anterior al capítulo 37 de Ezequiel y aquel gran valle de huesos secos de la cual la Biblia habla, a la cual Dios reveló a su profeta Ezequiel, y remontarme directamente al tiempo al cual Dios se había dictado las leyes cívicas de cultos que habrían de rendirle a él conforme a la ley que Dios había dictado, el cual vino a ser el quebrantamiento, lo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, quebrantó delante de la presencia de Dios, cual había sido las leyes de culto, y permitió a que entrara la corrupción al servicio que ellos rendían a Dios. Consecuentemente, al entrar esta corrupción en medio del culto que ellos dedicaban a Dios, cuando ellos habían traicionado a Jehová y permitido que las leyes prácticas de culto se corrompieran inmediatamente, es entonces cuando venimos a encontrar para el tiempo, año remontado al 586 antes de Jesús, en el tiempo donde Judá dejó de ser un reino independiente, cuando vienen ellos a perder la nación que Dios durante mucho tiempo había hablado y Dios había profetizado que sería el pueblo que Dios entregaría a esta nación. En este momento en el cual Judá deja de ser un reino independiente, el cual viene a ser la causa del por qué muchos
de los primeros vienen a ser deportados y se vinieron a encontrar sin patria, sin estado y sin una nación, el cual ellos habían, digamos, perdido la identidad, habían perdido su identidad propia, habían perdido su bandera, habían dejado de ser reconocidos como un pueblo, como una nación, como un estado, y habían quedado, digamos, si se puede emplear el término, errantes fuera de lo que era su tierra, deportados de su tierra, de lo que era de ellos, de lo que Dios le había entregado, deportados de este lugar, de esta nación, y entrado es lo que es este periodo que se conoce tradicionalmente como lo que es el exilio, el tiempo del exilio babilónico en la historia, el cual viene a tener su fin cuando Persia derroca a los caldeos o el imperio babilónico por el conocido Ciro el Grande, el gobernador Ciro, cual ellos se encontraron en lo que era conocido como Babilonia cuando salieron de la nación o cuando fueron deportados de la nación de ellos, de Judá. En el momento en el cual ellos pierden su pueblo, su nación, fueron deportados específicamente a Babilonia. En este tiempo, ellos vienen a verse afectados a tal punto de que habían perdido lo que Dios le había entregado. Habían perdido su identidad. Y en este periodo específico, cuando ellos están cautivos en Babilonia, es el tiempo en el cual comienza aún a cambiar la cultura de ellos. Ellos se ven afectados por la cultura hebrea, comienzan a perder lo que era su argot, su lenguaje, su lingüística comienza a verse afectado, su cultura, el alfabeto hebreo comienza a recibir un cambio radical debido a que el imperio babilónico, ellos estando bajo este imperio babilónico, comienzan ahora a recibir una influencia como tal de Babilonia, en el cual ellos sin lugar a duda y sin remedio alguno se encontraban cambiando ya parte de lo que ellos eran. Lo que esto viene a representar, a ejemplificar, es la verdad de lo que acontece en aquel el cual Dios le ha entregado una bendición en sus manos, y a causa de lo que es el pecado que da apertura en la vida de ellos, vienen ellos a perder la bendición que Dios le habló, la bendición que Dios le entregó, lo que Dios le dijo que entregaría en sus manos, vienen a perderlo a causa de lo que es la desobediencia. Entonces vemos la ejemplificación de igual acontecida en el huerto, como aconteció en el huerto cuando el hombre, Dios le había entregado el huerto, le había entregado todas las bendiciones del huerto, y a causa de el pecado del hombre en el huerto del Edén, ahora vino a perder todo lo que Dios le había entregado al hombre cuando estaba allí precisamente en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que vemos allí manifiesto? Vemos allí la traición del hombre contra Dios, llevarle a perder la bendición que Dios le había entregado. De igual manera ahora encontramos al pueblo de Judá que había perdido la bendición que Dios le había entregado de su tierra, de su pueblo, a causa de que había entrado la corrupción, había entrado el pecado. Similar encontramos acontecido en la vida de Moisés, cuando Dios había levantado a como el libertador del pueblo de Israel, y cuando Dios le envía a liberar al pueblo de Israel, llega el momento en el cual recibió la influencia del pueblo, donde le presionó, le crea presión tal a Moisés que ellos pidieron de beber porque tenían sed en el desierto. Dios habló con Moisés, tras Moisés hablar con Dios, y Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer, que hablara la peña. La ira de Moisés, el enfurecimiento de Moisés, ese momento emocional lleva a Moisés, en vez de hablarle a la peña como Dios le ordenó, a golpearla. Su ira le llevó a golpear la peña. La presión que el pueblo le había causado a él le había llevado, y las murmuraciones que había levantado el pueblo le había llevado a Moisés a pecar en contra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado fue que Moisés perdió la bendición de poder entrar en las tierras prometidas.
Y Dios, por amor a él y la fidelidad que había tenido con Dios, le permitió tan solo de lejos poder ver el preludio de lo que sería la tierra prometida que Dios entregaría a su pueblo, y que bajo el gobierno o el mandato de Josué, Dios llevaría al pueblo hacia aquellas tierras fluyentes de leche y de miel, las tierras de Canaán. ¿Qué vemos a través de la historia bíblica? Hombres, mujeres, situaciones, bendiciones que han sido perdidas a causa de una transgresión cometida delante de la presencia de Dios. Entonces, el causante de todas las cosas negativas y de llevar a los hombres a las situaciones contrarias, malas, y a perder la bendición en Dios, no ha sido otra sino que directamente el pecado. Ha sido el pecado lo que ha llevado al hombre a perder todas las bendiciones de Dios. Este fue el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le falló a Dios, y tras fallarle a Dios vino a quedar cautivo. Perdieron su pueblo, su nación, y fueron deportados de la propia nación de ellos, de su propio pueblo, y llevados hacia Babilonia, hasta el tiempo en el cual Persia viene a derrocar al imperio babilónico, a los caldeos, imperios babilónicos, a través de la influencia del gobernante Ciro, conocido mejor como Ciro el Grande. Y durante todo este tiempo, hasta este momento en el cual la intervención de Ciro el Grande, que a través de Persia logra derrocar a los caldeos, hasta este momento en el cual Dios viene nuevamente a dar apertura a que ellos salgan de aquel cautiverio. Dios levantó un hombre, cual era Ciro el Grande, y aquel hombre Dios lo utilizó para sacar de aquel cautiverio al pueblo de Israel, y es allí donde se viene a conocer como el exilio babilónico. Cuando vemos esta realidad acontecida al pueblo de Israel, en el otro lado del escenario hay un hombre que Dios le comienza a revelar sobre los acontecimientos que habían tomado lugar y habían acontecido. Este hombre no era otro sino el gran profeta Ezequiel. Pero antes de Dios revelarse a Ezequiel de manera explícita con relación a la situación que existía, lo primero que hace Dios es comenzar a preparar a este hombre de Dios para llevarlo al nivel profético cual Dios lo quería llevar, para llevarle a desarrollar el carácter profético, la personalidad profética que Dios quería de él, para entonces Dios poder elevarlo a la altura de Dios, revelarle específicamente lo que Dios quería revelar a Ezequiel. Y es el tiempo en el cual vemos que Ezequiel muere su esposa, muere su cónyuge, y Dios le prohíbe a él sentir lástima, sentir el dolor de lo que era la muerte de su cónyuge. Y cuando estamos viendo en lo que Dios hizo con Ezequiel, y que luego Dios le había ordenado a quitarse todo el pelo, rasparse todo el pelo de la cabeza y toda la barba completa. De igual manera le había dado Dios instrucciones específicas a Ezequiel de comer, poder comer, tenía que comer durante 390 días, sobre el cual tenía que solamente 8 onzas de comida cocinada sobre estiércol, era lo que podía comer en adición, acostado de lado durante más de 390 días. Dios le ordenó a Ezequiel comer solo 8 onzas de comida cocinada sobre estiércol, mientras acostado de lado podía hacer uso de ellas. ¿Qué era lo que vemos a través de esto que Dios le había hablado a Ezequiel? A través de Dios prohibirle a Ezequiel lo que era el sentir dolor por su cónyuge que había muerto, sentir lástima, y de igual forma Dios ordenarle a él cortarse o rasparse todo el pelo de la cabeza y de la barba. Cuando vemos estas 3 instrucciones específicas de Dios para Ezequiel, lo que estamos encontrando es a Dios con un trato específico. Era Dios atravesando a Ezequiel a través de un proceso el cual lo habría de llevar a Ezequiel a la estatura en la cual Dios lo quería. Dios se quería revelar a Ezequiel. Antes de Dios revelarse a él, Ezequiel tenía que estar a la altura que Dios lo necesitaba. Ezequiel tenía que estar a la altura profética al cual Dios lo quería elevar, para Dios desarrollar en Ezequiel este carácter en el profético. Dios primero lo atravesó a través del proceso
que lo iba a llevar a él hacia este nivel, hacia esta dimensión en la cual Dios lo quería a él. Es cuando nosotros vemos a Dios revelarse a él de una manera exacta, con instrucciones específicas para él, para que el hombre de Dios pudiera seguirlas y luego Dios elevarlo a donde Dios lo quería elevar, para entonces Dios poderse revelar a él en la forma en la cual lo encontramos en el capítulo 37, verso 1 en adelante, en el cual ahora Dios, habiendo preparado a Ezequiel, Dios le comienza a hablar de manera clara. Cuando Ezequiel habla sobre la revelación que había visto, la visión que Dios le había dado, cuando dice él: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Comienza Dios ahora a darle a Ezequiel, luego de haberle preparado para aquella visión. Era una preparatoria de Dios para llevar a Ezequiel a ver aquella visión. Una vez Dios lo lleva al punto donde Dios quería, donde ya tenía Dios a Ezequiel preparado, el punto en el cual Dios lo quería llevar. Una vez estando allí, ahora Dios le comienza a dar a Ezequiel esa revelación divina, en la cual Ezequiel se ve cuando Dios lo toma. Dice él que vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Ezequiel comienza a hacer notorio la distinción de lo que éste veía, de lo que él presenciaba. Cuando vio aquel valle de huesos secos, Ezequiel sabía inmediatamente lo que era que Dios le estaba revelando. Dice Ezequiel que al pasarlo allí, lo hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora Ezequiel pudo notar la gran sequedad que había en medio de aquellos huesos secos. Dios específicamente, según Ezequiel, lo pasó cerca de ellos por todo en derredor, lo que significa que Dios quería que Ezequiel pudiera ver de manera clara, de manera precisa, lo que había en medio de aquellos valles de huesos secos. Y es cuando él pudo ver y hacer la distinción diciendo: he aquí que eran grandes, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Cuando Ezequiel ve esta realidad de lo que Dios le estaba mostrando allí, Ezequiel comienza a hacer descripción explícita de lo que él ha presentado al frente de la vista de él. Él pudo presenciar que eran abundantes huesos, que eran muchos en gran manera, y que eran de igual forma secos en gran manera. Cuando Ezequiel ve y percibe lo que Dios le estaba revelando, Dios lo hacía de manera intencional. Dios lo hacía intencional porque Dios quería que Ezequiel pudiera ver de manera clara lo que había allí, lo que habían en medio de aquel valle de huesos secos, que pudiera ver él que eran muchísimos sobre la faz del campo y de igual manera secos en gran manera. Esos dos puntos a Dios le interesaba que Ezequiel viera, que eran muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Por eso Dios lo pasó en derredor de ellos. Y luego Dios le hace una pregunta específica, una pregunta clave a Ezequiel. Entonces Dios quería que Ezequiel se fijara en lo mucho que eran y en lo seco que estaba, porque Dios tenía una pregunta para Ezequiel. La pregunta de Dios para Ezequiel la vemos en el verso 3, cuando le dice Dios a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios ahora le cuestiona a Ezequiel: Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Pero cuando Dios cuestiona a Ezequiel y le hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos?, Dios le habla a él empleando la fraseología hijo de hombre. Dios no tan solo le cuestionó a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Hubiera podido ser la pregunta de Dios para Ezequiel, pero Dios fue de igual manera descriptivo en lo que Dios habló con Ezequiel. Dios le cuestionó: hijo de hombre. Cuando Dios emplea el término, la fraseología de hijo de hombre, Dios quería enfatizar ¿en qué? Dios quería enfatizar en la naturaleza de Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel, cuando Dios le habla
hijo de hombre, le está identificando como hijo de mortal, reconociendo a Dios que Ezequiel era mortal y él estaba en una posición y Dios estando en una posición de inmortalidad. Ahora vemos a Dios hablarle a Ezequiel, hacerle la pregunta: hijo de mortal, ¿vivirán estos huesos? Cuando Dios le hace esta pregunta a Ezequiel, si vivirán los huesos o no, y vemos a Dios identificar a Ezequiel bajo la naturaleza correcta de Ezequiel, lo que estamos viendo es que Dios está enfocando la conversación hacia un área. Dios está dirigiendo en pensamiento a Ezequiel al lugar donde Dios quería que llegara Ezequiel. Cuando Dios le habla a él diciéndole: hijo de hombre, vivirán estos huesos, Dios reconocía la naturaleza humana de Ezequiel para recordarle a Ezequiel que él era hombre humano y que quien hablaba con él era divino. Entonces, ¿para qué Dios está haciéndole saber a Ezequiel? ¿Acaso Ezequiel no sabía que él era humano? ¿Acaso no sabía Ezequiel que él era mortal y que Dios, quien hablaba con él, era inmortal? Desde luego que Ezequiel lo sabía. Pero en términos y contexto de la conversación, Dios cuestionaba a Ezequiel porque Dios estaba esperando la respuesta adecuada. Bajo ningún concepto quería Dios que Ezequiel, al contestarle, se fuese a equivocar en la respuesta que él le fuera a dar. Dios le hacía notorio: hombre mortal, tú que eres mortal, tú que mueres, tú que no sabes lo que ha de venir, tú que no conoces el futuro, tú que no conoces la realidad de lo que ha de llegar o de los tiempos futuros que han de venir. Yo quiero que tú me hagas una aclaración, yo quiero que tú me respondas: ¿vivirán estos huesos? Y ahora Ezequiel le dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Y Ezequiel dio las palabras o la respuesta correcta, adecuada a Dios, lo que agradó a Dios. Si Ezequiel hubiera bajo algún concepto hablado diciendo: sí, Señor, estos huesos vivirán porque tú lo has de hacer vivir, hubiera cometido un error en la respuesta que Dios quería esperar de parte de Ezequiel. Porque cuando Dios le hacía saber a él: hijo de hombre, hijo de mortal, lo que Dios le estaba haciendo saber a él era: tú no sabes si estos huesos vivirán. Pero yo quiero saber tu respuesta, porque Dios estaba probando al profeta que Dios estaba llamando para esta labor. Dios quería saber si este profeta que él llamaba para este trabajo determinado iba a hablar más allá de lo que Dios le hablaba o le dictaba a él que hablara. Dios quería saber si él se iba a guiar bajo lo que Dios le decía, o él iba a tomar las cosas bajo sus propias manos para hacerla, y bajo lo que él entendiera que era adecuado y correcto hacer, si él lo iba a realizar o no lo iba a hacer así. Es entonces cuando él le da la respuesta: solo tú lo sabes, y está reconociendo Ezequiel la grandeza divina de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios había reconocido la naturaleza humana de Ezequiel, pero ahora Dios, al preguntarle aquella pregunta, quería que Ezequiel reconociera la naturaleza divina de Dios. Y algo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos la naturaleza divina de él, el poderío de él, la grandeza de él, lo grandioso que es Dios, lo majestuoso que es él, lo soberano y poderoso que es él. Por eso le cuestionó: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel le dijo: solo tú, Jehová, lo sabes. Dios se agradó con la respuesta de Ezequiel. A Dios le gustó lo que Ezequiel le había dicho. Dios le gustó la respuesta de Ezequiel, porque la respuesta de Ezequiel era una manera de él reconocer la forma divina de Dios ser y el poderío de él, y reconocer que Dios era todopoderoso y es todopoderoso, y que en él estaba la potestad de saberlo. Hijo de hombre mortal, que has de morir, ¿vivirán estos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. Tú eres el divino, tú eres el poderoso. Y como tal, el uno y el otro se identifican. Dios identifica a Ezequiel como mortal, Ezequiel identifica a Jehová como inmortal. Dios identifica a Ezequiel como humano, Ezequiel identifica a Dios como soberano. Y como tal, lo que vemos es que cada cual está tomando su lugar, cada cual está tomando su puesto. Ezequiel en la posición humana en la tierra, Dios en la posición soberana en los cielos. Entonces le da la oportunidad a Dios de Dios comenzar a operar, de Dios comenzar a obrar, de Dios comenzar a hacer. De Ezequiel darle una respuesta contraria hubiera neutralizado a Dios poder hablarle lo que Dios quería que le hablara a aquellos huesos. Porque primero Dios quería ubicar las posiciones
de cada cual, para que entonces pudieran operar y funcionar de acuerdo a lo que era la obra de Dios y lo que Dios tenía para con cada uno de estos valles de huesos secos. Es entonces cuando en el verso 4 le dice: profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Y lo primero que Dios le comienza a instruir a Ezequiel era que aquellos huesos escucharan la palabra de Dios. El interés de Dios inmediato para aquellos huesos secos era que ellos escucharan lo que Dios tenía que hablarle, lo que Dios le tenía que decir. Que ellos escucharan palabra de Jehová. ¿A causa de qué? A causa de que había sido la palabra de Dios quien había estado desde antes de la creación de la tierra. Que dice la Biblia que pasarán los cielos, que pasarán la tierra, que pasarán los siglos y todos los siglos, pero esta palabra de Dios ha de permanecer para siempre. Y ahora Dios le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, háblale y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Me llama la atención que lo primero que Dios quiso hablarle a los huesos, a que ellos escuchara, fue palabra de Dios. Jamás Dios le dictó: cántale del himnario, cántale cánticos, llévale un concierto a aquellos huesos secos. Aunque son importantes, y es importante la adoración y la música también, es una parte integral, esencial de lo que es el servicio a Dios. Pero Dios jamás le dijo: cántale un canto, un cántico de adoración, cántale un himno, cántale una canción, invéntate un cántico y tráela a ellos. Dios le habló y le dio importancia a lo que más importancia tiene, y es el poder de la palabra de Dios. Que sabe Dios que a través de ellas fueron creados los cielos, que a través de ellas fue creado el universo, que a través de ellas han sido creadas todas las cosas. Dios le dijo: profetízale a estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. E inmediatamente Dios quiso que ellos escucharan palabra de Jehová, porque esta palabra habría de comenzar a dar vida. Ha sido la palabra de Dios, y es lo que muchos todavía no han entendido, que a causa de la palabra de Dios es que surgen los milagros, que a causa de la palabra de Dios es que salen los demonios, que a causa de la palabra de Dios es que Dios resucita al muerto y levanta al paralítico, sana el cáncer, desaparece la diabetes, desaparece el SIDA, a causa del poder de esta palabra, porque ella tiene como sí el poder creativo de poder crear lo que nada ha sido creado. A causa de ella, dijo Dios, sean creados los cielos, las estrellas. A causa de ella, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue creada. Sepárese el mar de la tierra, y el mar y la tierra fueron separadas. Sepárese, y Dios comenzó a crear Marte, Venus, Júpiter, todos los planetas de la tierra. ¿A través de qué? Cuando nada había, Dios comenzó a traer en existencia lo que no era. ¿Qué fue lo causante de que llegara a existencia natural, tangible, visible, palpable, lo que no era? El poder de la palabra de Dios. Entonces, una de las herramientas más poderosas de Dios para Dios utilizar es el poder de la palabra de Él. Esta palabra Dios la utilizó para crear los cielos, para crear la tierra, para crear los universos, para crear todo lo que en la tierra hay a través del poder de la palabra. Entonces, en un tiempo donde había un valle de huesos secos, que eran muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera, lo único que podía darle vida y comenzar la restauración a aquellos huesos secos era el poder de la palabra de Dios. Y por eso Dios le dijo: oíd palabra de Jehová, dile a estos huesos, oíd palabra de Jehová. Y Ezequiel profetizó lo que Dios le dijo a él profetizar. Y así en el verso 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué hizo Dios? De manera inmediata Dios comenzó a profetizar sobre aquel valle de huesos secos. Dios a profetizar aquel valle de huesos secos, lo que Dios iba a hacer a través de ello. Tras de hablarle palabra de Jehová, Dios le dijo a Ezequiel: yo le haré vivir, haré entrar mi espíritu en ellos y viviréis. Dios profetizó lo que sería el futuro. Lo que Dios le había cuestionado a Ezequiel: vivirán estos huesos, que Ezequiel no podía contestar. Dios en el verso 5 le dio la respuesta afirmativa, porque cuando Dios habla en términos afirmativos. Dios no habla con dudas, Dios no habla claudicando, Dios no habla entre dos pensamientos. Dios habla palabras afirmativas, y la palabra afirmativa de Dios para aquellos huesos secos que Dios le habló a Ezequiel fue: viviréis.
lo que significa que había una palabra de esperanza para ellos, que había una palabra de consuelo, que había una palabra de vida para aquellos huesos secos. Tras a Dios haberle hablado en el verso 5, es entonces cuando en el verso 6 continúa Dios diciendo: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios quería que ellos entendieran que Él era Jehová. Había una causa el por qué Dios lo estaba haciendo en esta manera. ¿Sabe para qué? Para que ellos supieran que Él era Jehová. Dios se interesa en que los hombres sepan que Él es Jehová. Cuando Dios le habló a Moisés y Moisés le dijo: ¿quién es? He de decirle yo al pueblo que me ha enviado. Dios le dijo: dile que yo soy. Dios se presenta como el grande, como el poderoso, como el absoluto y el total. Yo soy. Ahora Dios se revelaba a Ezequiel, y cuando se revelaba a Ezequiel, Él le decía que Él cubriría sobre de ellos, les cubriría de piel, y sucesivamente le formaría de nuevo. Era lo que Dios le estaba diciendo: y sabréis que yo soy Jehová. Entonces Dios estaba hablando a Ezequiel, hablarle a aquellos huesos, y le estaba haciendo saber: yo les voy a dar vida nuevamente a ellos, pero yo lo voy a hacer para que ellos sepan que yo soy Jehová. Lo que Dios está diciendo es: yo voy a obrar de una manera especial en ellos, pero yo lo voy a hacer para que ellos sepan que yo soy Jehová. Lo que Dios está diciendo es: yo voy a obrar en tu familia, yo voy a obrar en tu matrimonio, yo voy a obrar en tu casa, pero cuando yo lo haga, lo voy a hacer para que sepan que yo soy Jehová. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Dios estaba buscando la exaltación del pueblo de Dios para con Él. Dios quería ser exaltado. Lo que significa es que todo lo que Dios hace, Dios lo hace para ser exaltado. Dios no lo hace tan solo para hacerlo, Dios lo hace para Él ser exaltado. Cuando Dios sana al enfermo de cáncer, Dios lo sana de cáncer y pone su firma sobre de él para que sea reconocido el autor quien ha sanado de cáncer. Cuando Dios sana de SIDA, Dios pone la firma sobre de él. ¿Para qué? Para que se reconozca que ha sido Jehová quien lo ha hecho, y el nombre de Él sea exaltado por los siglos de los siglos. Porque si algo quiere Dios es que en medio del pueblo de Él sea reconocido como Dios. Si algo quiere Dios es que en medio del pueblo de Él sea reconocido como el grande, como el soberano, como el todopoderoso, como el que todo lo puede. Y era lo que Dios estaba tratando de llevar al pueblo a entender. Dile que yo haré crecer, yo haré tendones, pondré tendones sobre de ellos, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus, y entonces viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Dios le estaba mostrando a Ezequiel el escenario horrible que había. Huesos secos por todos lados. Vio sobre toda la faz del campo muchísimos huesos secos. Dios le presenta aquel escenario a Ezequiel. Dios se interesa en saber: Ezequiel, ¿qué opinas tú al respecto de lo que tú estás mirando? ¿Qué tú crees de todos aquellos huesos secos? Y Ezequiel decía: yo no sé, Jehová, yo lo sé, pero algo yo sé, y es que tú sí lo sabes. Entonces Dios, tras haberle mostrado a Ezequiel aquellos valles de huesos secos, lo paseó alrededor de donde ellos estaban, para que él sintiera, para que él viera. Dios quería que él se sentara en la primera asiento, en la primera fila, en la primera silla, y pudiera presenciar aquella mortandad que había en medio de aquellos valles de huesos secos, para que de igual manera luego pudiera presenciar la grandeza de Dios cuando Dios volviera a darle vida a aquellos huesos secos. Era lo que Dios quería que Ezequiel viera, que él viera la mortandad, que él viera la sequedad, que él viera qué tantos eran ellos, qué tan secos eran, y entonces luego Dios pudiera entonces mostrarle a Ezequiel la grandeza de Dios, lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios iba a hacer a través de estos valles, de estos huesos secos, y pudiera presenciar Ezequiel la grandeza de Dios y el poderío de Dios. Lo que significa es que Dios quería mostrarle a Ezequiel su poder. Por eso primero le mostró los huesos secos, y luego le dijo: yo haré que entren tendones sobre de ellos, y cubriré su piel con carne. Y comienza Dios a hablarle de lo que Dios iba a hacer, y Dios le dijo: y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y sucesivamente Dios le estaba diciendo a Ezequiel: tú vas a presenciar mi gloria. Dios había escogido a Ezequiel
para que Ezequiel presencie la gloria de él. Dios estaba presentándole a Ezequiel un escenario que no tenía solución. Dios le presentaba un escenario que no tenía ningún tipo de remedio humano. Dios le había presentado un escenario que nadie podía tratar o lidiar con él, y que era imposible hacer algo para los hombres. Pero ese escenario Dios se lo había mostrado a Ezequiel para luego mostrarle el poderío de él. Cuando él cambiara la circunstancia de esos huesos secos, cuando él le diera vida, Ezequiel lo pudiera ver y se pudiera regocijar en el Dios poderoso y en el Dios grande que había creado y había cambiado todas las cosas. Como tal, Dios se mostró a Ezequiel a través de estos valles de huesos secos. Es entonces cuando dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Dice Ezequiel, él comenzó a presenciar lo que Dios le había hablado a él en el verso 6 que Dios habría de hacer. Dios dijo en el verso 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré sobre vosotros espíritus, y viviréis. Cuando Ezequiel profetizó, entonces, cuando él profetizó, entonces Ezequiel comenzó a ver lo que Dios estaba haciendo. Cuando él comenzó a escuchar aquel ruido y comenzó a ver aquel temblor, vio que los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y dice él que miró, y aquí tendones sobre de ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. Dice Ezequiel que no había espíritu en ellos. Ezequiel comenzó a ver la grandeza de Dios, comenzó a ver lo que Dios Padre había dicho a él. Dios se había revelado. Ezequiel había creído aquellas palabras. Tras haberle creído lo que Dios había hablado, él comienza a actuar y comienza a caminar. Y cuando él comenzó a profetizar, Ezequiel comenzó a ver la manifestación tangible de lo que Dios había hablado, de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había hablado de que habría de tomar lugar. Porque Dios no miente ante lo que Él habla ni ante lo que Él dice. Dios habla una palabra, Dios dice algo, lo que Dios dice lo ha de cumplir. Lo que Dios habla lo ha de llevar a cabo. Él le habló a Ezequiel, le había dicho a Ezequiel: Ezequiel, yo haré que estos huesos vivan. Y cuando Dios le habló a él, profetiza, Ezequiel profetizó. Un aplauso fuerte a ese Dios de poder. Muévela, muévela. Sí, muévelo un poquito para allá porque está haciendo un poquito de ruido. Y démele un poquito de sonido al monitor acá porque siento que me tengo que esforzar demasiado. Dámele un poquito de sonido. No sé dónde está el sonido acá porque ni lo veo, pero donde quiera que estén por allí, si me escuchan, si pudieran, amén. Gloria al Señor. Un aplauso fuerte a ese Dios de poder. Para que no tenga que pegármelo tanto a la boca el micrófono. Gloria al nombre del Señor. Dale fuerte ese aplauso al Dios de la gloria. Cuando vemos lo que Dios le habla a Ezequiel comenzar a tomar lugar, cumplimiento, precisamente lo que Dios quería que viera Ezequiel, que Ezequiel sintiera, que Ezequiel presenciara. Ahora Dios le está mostrando el resultado aquí a Ezequiel. Ezequiel lo comienza a ver, y cuando él lo comienza a ver el cumplimiento preciso de lo que Dios se reveló a él y de lo que Dios le había hablado. Entonces es cuando Ezequiel ve todo, ve que comienza a tomar lugar, ve que comienza a tomar forma. Pero dice Ezequiel en el verso 8: pero no había en ellos espíritu. ¿Sabe lo que significa? Que estaba viendo Ezequiel que aquellos huesos se habían unido, que aquellos tendones se habían unido, que la piel comenzó a cubrir carne, comenzó a cubrir sobre la piel, sucesivamente, la piel sobre la carne. Entonces lo que vemos es que Ezequiel estaba viendo lo que era la representación de lo que aparentaba tener vida, pero que todavía no tenía vida. Era algo similar a lo que Dios había creado en el huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre, del muñeco de la tierra, Dios lo creó. Tras Dios haber creado aquel muñeco, entonces aquel muñeco tenía apariencia de vida, pero todavía no tenía vida. Él tan solo estaba allí, un muñeco, no recibió vida sino hasta el momento en el cual Dios sopló en él el aliento de vida. Cuando Dios sopló sobre el hombre, aquel muñeco, el aliento de vida, entonces el hombre dejó de ser un muñeco y pasó a ser un ser viviente.
compuesto de alma, espíritu y cuerpo. ¿A causa de qué? De que Dios sopló sobre él. Antes de que Dios soplara era tan solo un muñeco. Lo que le hizo un ser viviente fue la vida de Dios, que Dios sopló de la vida de él, la sopló sobre el hombre, e inmediatamente vino el hombre a ser un ser viviente. Ahora encontramos ¿qué? Ahora estamos encontrando lo que es el hombre compuesto totalmente a través del poderío de Dios, no tener vida, Dios darle la vida. Cuando vemos este cuerpo que Dios había creado, lo que Dios comenzó a resucitar en el verso 7 y 8 en adelante, era el muñeco de lo que había sido aquellos huesos secos. Dios le comenzó a restaurar. Él vio que estaban allí sobre sus pies, pero veía que no tenían vida. Ellos no tenían espíritu, lo que significa que todavía no tenían vida, porque lo que da la vida es el espíritu. Entonces ellos tenían apariencia de que tenían vida, pero no tenían vida. Cuando nosotros comenzamos a ver la realidad de lo que es la historia del pueblo de Israel, de lo que es este gran acontecimiento que toma lugar en la vida de este pueblo y que toma lugar en medio de estos huesos secos, estamos viendo lo que Dios revelaba a Ezequiel, lo que Dios iba a hacer a través de aquellos huesos secos, y estamos viendo en términos espirituales la realidad de lo que se vive en muchos lugares. Ellos vieron, Ezequiel vio que ellos se habían unido los huesos, cada hueso con su hueso, cada tendón con su tendón, que se había formado un cuerpo. Ellos estaban viendo que él estaba viendo que había apariencia, pero que no había vida en ellos. ¿Sabe lo que estaba viendo? Estaba viendo meras apariencias, y es la realidad de lo que se vive en muchos círculos evangélicos cristianos, que aparentan tener vida, pero lo único que tienen es una mera apariencia de vida, pero en verdad no hay vida en ellos. Dios comenzó a mostrar a Ezequiel esta realidad hasta el tiempo en el cual Ezequiel, Dios le habla nuevamente y le dijo a él: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ve de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando Dios se le revela a Ezequiel en el verso 9, Dios le envía a él a que profetice ahora, no a los huesos, sino al espíritu. ¿Sabe por qué? Porque es allí donde radica el problema de muchos individuos, en el espíritu de ellos. Lo que está dentro de ellos, lo que está en su corazón, lo que está en su espíritu, es lo que determina quiénes ellos serán y las acciones que ellos obrarán. Por eso ahora Dios se empeñó en hablarle a Ezequiel, para que Ezequiel hablase al espíritu. Y es cuando él le dice: profetiza al espíritu y dile, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, y ahora emplea término mayúscula en espíritu. Espíritu ven de los cuatro vientos. Cuando vemos la palabra empleada primero, espíritu, se está refiriendo al espíritu humano. Cuando Dios le dijo profetiza al espíritu, era al espíritu humano. Pero cuando le dijo así ha dicho Jehová el Señor espíritu, estaba refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando comenzó a invocar, era el Espíritu Santo. Espíritu ve de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando Dios comienza a hablarle a Ezequiel, ahora Dios se revela a Ezequiel para que Ezequiel hable sobre el espíritu de ellos, porque en el espíritu estaba radicada la situación de aquellos huesos, de aquellos huesos secos que Dios estaba componiendo, pero que aún le faltaba la vida de Dios. La vida de Dios no habría de venir sino hasta el tiempo en el cual Ezequiel comenzara a profetizar sobre aquel valle, sobre aquel espíritu que había en ellos. Cuando ya Dios ha llegado a este punto específico, ya estaba en los puntos finales. Dios había atravesado aquellos huesos secos a través de un proceso completo. Primero, profetizarle a los huesos. Luego, los huesos se comenzaron a unir, hueso tras hueso, tendón tras tendón, se comienzan a componer y comienzan a formar un cuerpo. Pero ahora faltaba la vida de Dios en ellos. Y es cuando Dios lleva a Ezequiel al punto final ya. Ezequiel profetiza, hijo de hombre, y dile: espíritu ve de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
escuche cómo Dios lo identificó. Dios lo identificó como muertos, porque todo aquel que no tenga el Espíritu de Jehová está muerto. Y por eso Dios lo identificaba como muertos, porque ellos no tenían el Espíritu de Jehová. Es entonces cuando Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, profetiza a estos huesos, profetiza al Espíritu, y dile: Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Y cuando Ezequiel comenzó a clamarle a Dios y comenzó a pedirle a Dios que soplara sobre aquel espíritu, es cuando entonces comenzó a soplar aquel viento recio. ¿Cuál era la tercera persona de la Trinidad? El Espíritu Santo. Y comenzó a soplar de viento, a través de los vientos de norte a sur, de este al oeste, y comenzó a soplar sobre aquel espíritu. Y cuando comenzó a soplar el Espíritu Santo, es entonces cuando Ezequiel habla en el verso 10 y dice: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora Dios estaba cumpliendo lo que Dios había hablado en el verso 5, cuando Dios le había dicho a Ezequiel: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios había dado esa palabra profética, y cada vez que Dios ha profetizado, Dios lo ha traído en cumplimiento. Ahora se estaba cumpliendo lo que Dios estaba diciendo, cuando en el verso 10 Ezequiel habla diciendo: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 5, Dios profetizó. Verso 10 estaba el cumplimiento profético de lo que Dios había hablado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una palabra profetizada que toma lugar en el mundo natural. Estamos viendo una palabra que Dios habló, que Dios la hizo real para aquel valle de huesos secos. Estamos hablando que la palabra que Dios habló sobre el valle de huesos secos, Dios la habló en un tiempo donde nadie pensó que tal vez ellos podrían recibir vida. Pero ¿qué hizo Dios? En ese momento Dios levantó un hombre que creyera a Él, un hombre que no creyera a las circunstancias que veía, a las circunstancias que le rodeaban, a las circunstancias que arropaban aquel lugar, pero que creyera precisamente a la palabra divina del cielo, que tuviera la fe suficiente para creerle a Dios, a lo que Dios habría de hablar, a lo que Dios habría de decir y a lo que Dios habría de hacer, aunque todo marcara diferente a lo que aparentaba ser, aunque todo se marcara distinto y aunque todo aparentaba ser lo contrario, que creyera la voz de aquel que le había hablado. Ezequiel se amparó en el poderío de Dios, creyó al poder de Dios. Dios le dijo que habrían de vivir. Ezequiel creyó, marchó conforme a la palabra que Dios le había hablado, y cuando él creyó a esta palabra, así Dios lo hizo posible. ¿Sabe lo que vemos? Vemos a un hombre de fe, vemos a un profeta que Dios levantó para que comenzara a profetizar en medio de los tiempos más terribles para aquel pueblo de Israel, en medio del tiempo cuando ellos estaban muertos, cuando ellos estaban errantes, cuando no había vida en ellos, cuando nadie quería tratar con aquel pueblo. Allí Dios llegó a través de Ezequiel y Dios comenzó a hablar palabras de vida cuando había tiempos de muerte. Profetas como Ezequiel son los profetas que necesitamos, que puedan hablar palabras de vida cuando haya muerte en todo lugar, que puedan hablar de restauración cuando haya destrucción, que puedan hablar sobre prosperidad cuando haya escasez, que puedan hablar la bendición de Dios cuando la bendición de Dios escasea en el lugar. Profetas que hablen y digan basado en lo que ellos ven o piensan, o basado en las situaciones que hay. De esos profetas hay por montones. Profetas que hablan basado en conocimientos previos a lo que ellos ya han conocido, y basado en eso hablan sobre condiciones futuras que han de venir. No son esos los profetas que hablan de parte de Dios. Son aquellos profetas que, sin conocer la condición, sin saber lo que ha de llegar, sin saber lo que ha de venir en la autoridad del Espíritu de Jehová, pueden hablar en el tiempo en que Dios le dice que hable. Y cuando ellos hablan, miles de años después, aún miles de años después, se ve el cumplimiento de lo que Dios habló, de lo que Dios dijo y de lo que Dios dijo que sería, como lo hizo a través de Ezequiel. Un aplauso fuerte a ese Dios maravilloso. Cuando él le habló, le dijo:
dile a estos huesos que vivirán. Ezequiel creyó a esa palabra, y cuando él creyó a esa palabra, él inmediatamente marchó conforme a lo que Dios le había dicho, creyó a lo que Dios le había hablado, creyendo a lo que Dios le había hablado, así mismo Dios lo hizo. ¿Sabe lo que estamos viendo? Estamos viendo un hombre que no le importó lo que había en el momento, y no le importó lo que estaba viendo al momento que todos esos huesos estaban muertos. Y que Dios, por eso Dios le preguntó a Ezequiel, ¿habrán de vivir estos huesos o no? Porque Dios quería saber si Ezequiel tenía fe en Dios. Dios quería saber si Ezequiel creería lo que Dios le iba a hablar. Por eso le cuestionó, ¿vivirán estos huesos? Porque Dios quería saber si él podría creer. A pesar de lo que ya él estaba viendo, él había sentido que todo estaba muerto, ya él había sentido que había gran mortandad, ya él había sentido que nada tenía vida, ya él sabía que eran muchísimos, y él sabía que estaban secos en gran manera. Y por encima de eso Dios quería saber, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos han de vivir? Y él decía, solo tú, Jehová, lo sabe. Y Dios le dijo, profetiza y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Porque Dios sabía que Ezequiel creería a la palabra de que Dios le había de hablar. Y Ezequiel, aunque había visto aquel valle que estaba seco en gran manera, comenzó a hablarle a aquellos huesos secos. Él no cuestionó a Dios cuando Dios le dijo, dile a aquellos huesos secos, oí palabra de Jehová. Cuando Dios le dijo, aquellos huesos vivirán, Ezequiel lo creyó, se afirmó, se agarró de esa palabra, y todo lo que hizo fue en torno a lo que Dios le dijo que habría de acontecer. Dios dijo que vivirían, Ezequiel lo creyó, y Ezequiel marchó conforme a lo que Dios le había hablado, hasta que vio al frente de los ojos de él lo que Dios le había dicho y lo que Dios le había prometido. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te agarras de lo que Dios te ha hablado, cuando tú te agarras de la palabra que Dios te ha dado, cuando tú te sostienes lo que Dios te ha dicho que hará, y tú crees a Dios por encima de todo lo que tú estás viendo, y tú le crees a Dios por encima de todo lo que aparenta ser o lo que no aparenta ser, te amparas en esa palabra, te le crees a él, marcha por encima de la circunstancia, marcha aunque todo parezca contrario, marcha aunque todo parece que no será, pero tú crees a Dios porque él habló, él dijo que sería, y tú sabes que él lo ha de hacer. Por eso Dios le dijo a Abraham, le habló de la promesa del hijo de él, Isaac, y luego Dios le dijo, ve a sacrificar a tu hijo al monte. Y cuando él fue a sacrificarlo, que Abraham se iba, le habló a sus servidores, y cuando él le habló, le dijo, volveremos. Cuando él le cuestionaron hacia dónde él iba, y Abraham iba a sacrificar a su hijo. Cuando Abraham le habló a quien le hizo la pregunta de dónde iba, Abraham le dijo, volveremos, indicando que él sabía que él iba a venir con la criatura de nuevo. Pero Dios presentaba una situación que era aparente contraria a lo que primero Dios había hablado. Se había presentado una situación que contradecía lo que Dios le había dicho primero a Abraham. Dios le había hablado de la promesa de la criatura, ahora Dios le había dicho, ve y sacrifícala. Pero cuando él la fue a sacrificar, él sabía que Dios iba a traer la criatura de nuevo con él. Él no sabía si Dios iba a permitir la muerte de la criatura y luego la iba a resucitar. Lo único que él sabía era que él volvía con la criatura, porque Dios había hablado. Y cuando Dios habla, lo que Dios habla y dice, eso Dios lo hace. Y eso Dios lo cumple. Abraham creyó a Dios a ese nivel, por eso Dios le dio el título honorífico, ¿sabe de cuál? Del padre de la fe, porque le creyó a Dios por encima de lo que él vio, porque le creyó a Dios por encima de la situación, porque le creyó a Dios por encima del problema, todo lo que le rodeaba, porque no es fácil creer cuando todo es contrario a lo que nosotros creímos que sería. Ahora todo se marcha contrario, ahora todo está virado contrario, y ahora todo está adverso a lo que pensamos que era. De repente Dios comienza a poner todo en su lugar. De repente Dios comienza a ubicar todo donde tiene que ser ubicado. Y es allí donde entonces comenzamos a ver el resultado de lo que Dios ha hablado, cuando hemos sido perseverantes ante lo que Dios ha dicho. Esto fue lo que Dios quería de Ezequiel.
Fue esto lo que hizo Ezequiel. Por eso Dios le dio aquellas palabras para Ezequiel, para aquellos huesos secos. Y a mí me llama la atención que Ezequiel llegó a profetizar cuando nada era, cuando todo estaba destruido. Pero el primero que dio la palabra de profecía no fue Ezequiel. El primero que profetizó fue Dios. Dios fue el primero que dijo: estos huesos vivirán. Cuando Dios cuestionó a Ezequiel, Ezequiel no sabía. Y luego Dios le dijo: estos huesos vivirán, porque yo le hago entrar espíritu en ellos y ellos sabrán que yo soy Jehová. Lo que da a indicar era que el primero en profetizar había sido Dios. ¿Qué hizo Dios cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, muerto en su pecado? Ahora no había solución para el hombre. ¿Qué hizo Dios? Dios tomó un animal, lo sacrificó, la sangre vertida de ese animal limpiaba a Adán y a Eva de sus pecados, con la piel del animal los cubrió y era ejemplificado a través de aquel sacrificio de animal y aquella sangre vertida. Era indicativo de ¿qué? De lo que Dios habría de hacer luego en el futuro a través de su Hijo amado. Cuando la raza humana estaba caída, cuando estaba destruida, Dios dijo: la voy a volver a levantar. Y habló Dios a través de la promesa de redención en Génesis 3:15. Y cuando Dios habló por medio de aquella promesa, Dios estaba profetizando lo que Dios iba a hacer en el Calvario a través de su Hijo amado. Cuando la raza humana había caído en el pecado y había caído en la inmundicia y Satanás lo había arrastrado hacia lo más bajo, ahora Dios estaba profetizando de que habría de restaurarle y le había de poner en el lugar donde habría de estar nuevamente, donde Satanás lo había quitado. Allí Dios lo volvería a poner. Cuando estamos viendo esta realidad, ¿sabe lo que estamos viendo? Estamos viendo a Dios profetizar sobre la vida de los hombres desde el día 1. Estamos viendo a Dios traer palabras proféticas desde el primer día de la caída del hombre hacia adelante. Cuando estamos viendo que aún cuando la persona de Jesús, antes de llegar a la tierra, encontramos a aquel hombre de Dios llamado David. Cuando David habló en el Salmo 116, David ni estaba presente, ni David estaba allí para presenciarlo, pero David profetizó lo que sería la resurrección y la muerte de Cristo, cuando dijo: no dejará mi alma en el Seol para siempre. Estaba David profetizando lo que sería la muerte y lo que sería la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque David comenzó a profetizar sobre la vida de Cristo desde antes de que éste llegara. Ya David estaba profetizando. De igual manera lo vemos con Job, cuando Dios permitió aquella gran prueba a la vida de Job, luego de que Job estaba en aquella terrible prueba. Cuando Job se vio en aquellos momentos más terribles, Job pudo, a través de la vida del espíritu de la fe, pudo escalar hacia el futuro, y él comienza a hablar y dijo: yo sé que mi Redentor se levantará. Y cuando estaba hablando Job en esta manera, él estaba haciendo referencia de que él sabía de que el Redentor de él se habría de levantar. ¿Qué era lo que estaba diciendo Job? Job estaba hablando sobre lo que él estaba viendo en la vida del espíritu, que él comenzó a profetizar sobre su propia condición. Cuando él estaba en la prueba más terrible y más agónica de la vida de él, él comenzó a profetizar y a decir: yo sé que mi Redentor se levantará. Job nunca dijo: yo sé que mi Redentor, escuche bien, Job nunca dijo: yo sé que mi Redentor me levantará. Job dijo: yo sé que mi Redentor se levantará. ¿Qué era lo que Job estaba hablando? Job se había remontado a través de la fe al tiempo del Cristo. Cuando él llegó a la tierra, murió, fue crucificado, pero el tercer día fue de igual manera resucitado él mismo. Job decía: yo sé que mi Redentor se levantará. Pero Job, ¿cómo pudo ver aquel acontecimiento que tomaría lugar miles de años después de la vida de él? ¿Sabe por qué? Porque a través del poder de la fe Job lo veía. Job estaba profetizando sobre la condición que él tenía. Job estaba diciendo: hoy yo estoy en el piso, pero mañana, a través de mi Redentor que se ha de levantar, yo también me levantaré. Job estaba diciendo: hoy yo estoy en lo más bajo de mi vida, pero mañana yo tendré vida. Hoy yo estoy en las condiciones más peores, pero mañana Dios cambiará todo. Hoy yo estoy viviendo los momentos más tristes de mi vida, pero mañana Dios hará cosas nuevas. Job estaba profetizando. Comenzó Job a profetizar sobre la vida de él, y cuando él comenzó a profetizar, luego Dios comenzó a cambiar el escenario de la vida de Job, y todo lo que le había quitado Satanás a Job, Dios lo multiplicó aún más. Dios le dio a él mejor familia, Dios le dio a él mejor salud, y Dios le dio a él mayores riquezas. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó la condición dura a la vida de Job, cuando
llegó la situación difícil a la vida de él, Job no comenzó a llorar, Job no comenzó a lamentar la condición, Job no comenzó a meterse en un momento de tristeza o depresión a causa de lo vivido. No, Job comenzó a profetizar sobre la condición de él, comenzó a profetizar sobre la situación que él estaba viviendo. Y lo que necesitamos es hombre que en este tiempo se levante a profetizar sobre sus vidas, a profetizar sobre el matrimonio, a profetizar sobre los hijos de ellos. Que Satanás dice: me lo llevo a las drogas, divido tu matrimonio, rompo tu hogar. Pero tú comiences a profetizar restauración sobre tu vida, restauración sobre tu hogar, restauración sobre tu ministerio, restauración sobre tu familia, restauración sobre los hijos. Y el diablo dice: te he hecho leña la finanza. Pero Dios quiere hombres y mujeres que se levanten y comiencen a profetizar sobre su condición económica. Tal vez hoy está en el piso, tal vez hoy la cuenta está negativa bajo cero, tal vez hoy estás en bancarrota, pero mañana Dios cambiará todo, mañana Dios hará todo nuevo, mañana Dios cambiará la circunstancia. Entonces Dios quería un hombre que pudiera profetizar sobre la condición del pueblo de Israel. Cuando vemos lo que es aquel valle de huesos secos, ¿sabe lo que estamos viendo? No estamos viendo otra cosa sino la condición que vivió el pueblo de Israel cuando estaban errantes en el desierto, cuando estuvieron cautivos en Babilonia. Y aquel cautiverio donde ellos habían perdido su nación y habían quedado sin identidad propia como pueblo. Dios levantó un hombre para que profetizara cambio para aquella nación. Dios levantó un hombre para que profetizara restauración a aquella condición. Hemos perdido la nación, ahora no tenemos bandera, ahora somos esclavos. Dios levantó un hombre llamado Ezequiel. Profetiza sobre este valle de huesos secos. El valle de huesos secos era el pueblo de Israel y la condición de ellos en cautiverio en Babilonia. Y Dios le macutu cumandellas, y Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Dile que yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y él comenzó a profetizar. Y luego, ¿sabe lo que pasó? Que en el año 1948, en mayo 15 del 1948, las Naciones Unidas se volvieron a unir. Y cuando se unieron las Naciones Unidas, determinaron que debieran de volver a establecer a Israel como un estado, como una nación, como un pueblo. ¿Sabe lo que pasó? Que lo que Ezequiel profetizó miles de años atrás, en el año 1948, en mayo 15, lo vimos cumplido. Ezequiel no vio la profecía cumplida, pero él sabía que Dios la traería en cumplimiento. Nos ha tocado a nosotros ver lo que Ezequiel profetizó cuando Dios le dijo a aquellos huesos secos: yo haré vivir y os sacaré de vuestra sepultura y os traeré a vuestra tierra. Eso fue lo que Dios le habló en el verso 6, en el verso 13, cuando Dios le dijo: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Oh, Dios estaba haciéndole notorio: yo le voy a hacer reposar sobre vuestra tierra nuevamente, porque lo que Dios había profetizado a través de Ezequiel era la restauración del pueblo de Israel, que volverían a ser un pueblo, que volverían a ser una nación, que ellos volverían a tener una bandera. Y en el año 48 esta generación lo vio cumplido, cuando Dios levantó un hombre que miles de años atrás lo había levantado. Vio la condición del pueblo de Israel, vio que habían perdido bandera, pero dijo Dios: le devolveré la bandera. Dijo Dios: le devolveré su pueblo, le devolveré su estado, volverán a ser una nación y yo me aseguraré de que ustedes reposen en vuestra tierra. Dios levantó a aquel hombre a profetizar lo que aquel hombre jamás habría de vivir, pero aquel hombre creyó, profetizó sobre la condición del pueblo de Israel. Dios levantó a aquella nación nuevamente en el año 48 y lo hizo posible. ¿Por qué? Porque había un hombre que le creyó a
Dios. Y cuando hay alguien que le crea a Dios, va a ver a Dios moverse a niveles sobrenaturales, que tal vez la palabra que nosotros hoy profeticemos, las generaciones futuras que han de venir gozarán de aquellas palabras proféticas que nosotros hablamos. Hombres del calibre de Ezequiel, profetas como Ezequiel, necesitamos nosotros en este tiempo. Estamos cansados de los profetas de 5-2, que de cada 5 profecías pegan 2, no porque Dios habló, sino porque dijeron tanto que entre tantas cosas que dijeron, algo se tuvo que haber pegado. Necesitamos profetas reales, hombres que puedan hablar sobre situaciones críticas que Dios la ha de cambiar, y ver la palabra de Dios tomar lugar y cambiar la circunstancia. Necesitamos ver que cuando Dios hable algo, Dios lo traiga en cumplimiento. Necesitamos ver profetas que puedan profetizar en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, cuando todo marche negativo, que alguien llegue a profetizar cambios. Cambios sobre nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro hogar, sobre nuestras vidas, sobre todas las situaciones que nos rodean. Alguien se tiene que levantar y profetizar en autoridad de Dios. Levanta tus manos al cielo, inclina tu rostro. Dios bueno, Dios de misericordia, gracias Dios por la palabra que nos has permitido hablar en este día. Suplicamos que tú seas manifestado de manera especial. Quebranta ataduras, rompe ligaduras, rompe toda fuerza contraria, todo poder antagónico que quisiera tratar de venir en contra de lo que resta de este servicio. Pido que tú agigante la unción, agiganta los dones del Espíritu. Actívame los 9 dones del Espíritu para la bendición de tu pueblo, de tu iglesia aquí presente hoy. Te lo pido, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Póngase de pies conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero hacer un llamado. Primero a todos los amigos que están aquí que no conocen del Señor. Descarriados, descarriadas, amigos, amigas que están aquí y no conocen de Cristo. A todos los hermanos que estén presentes aquí, les pido por favor intercediendo ahí, rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras por todas las vidas que están hoy, que posiblemente están cautivas a través del poder de Satanás y los demonios, para que puedan ser libertados a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. Descarriado, descarriada, amigo, amiga, hoy es el día de Dios para tu vida. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si usted ha oído la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón. Jesús está aquí para salvar y alcanzar todo amigo, amiga, descarriado, descarriada, que tal vez en un tiempo conoció al Señor, por una causa u otra se apartó, se alejó de Él. Hoy es el día de Dios para tu vida. Amigo, amiga, los hermanos intercediendo y rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, ligaduras. Que el poder de Dios pueda alcanzar amigos hoy, amigas, descarriados, descarriadas, puedan retornar al camino del Señor. Hoy es el día de Dios para tu vida. Alguien que diga: yo quiero a Jesús. Si hay algún amigo que diga: yo quiero a Cristo, le invito a que se acerque acá al frente. Yo voy a orar por usted. Jesús entrará en su vida, en su corazón. No volverá a ser el mismo ni la misma. Cualquier vida que diga: yo quiero a Jesús, le invito a que se acerque acá al frente, por favor. Si hay algún amigo en medio nuestro, yo voy a orar por usted. Jesús va a entrar en su vida, en su ser, en todo su corazón, y jamás volverá a ser el mismo. Alguien que diga: yo quiero a Jesús. Algún amigo que diga: yo quiero a Cristo. No sé si habrán amigos aquí hoy
Pero si hay algunos, le pido que vengan hoy corriendo al Señor. Hoy es el día de Dios para tu vida, hoy es el día de Dios para ti. Amigo, amiga, descarriado, descarriada, corre a Jesús hoy. Si hay músicos acá, le pido que por favor nos ayuden. Si los músicos están acá, nos pueden ayudar, por favor. Entre tanto hacemos este llamado. Todos los amigos descarriados, descarriadas, hoy es el día de Dios para tu vida. Jesús te llama hoy. Alguien para Cristo, alguien que diga yo quiero a Jesús. Algún amigo que diga yo quiero a Jesús. Alguna amiga que diga yo quiero a Jesús. Algún descarriado que diga yo quiero a Cristo en mi vida, quiero a Cristo en mi corazón. Jesús te llama hoy. Jesús te llama, amigo. Jesús te llama, amiga. Descarriado, descarriada. Hoy es el día de Dios para tu vida. Alguien que diga yo quiero a Jesús. Alguien que diga yo quiero a Cristo entre los amigos presentes aquí hoy. Solo tiene que pasar acá al frente. Yo oraré por usted. Jesús entrará en su vida, entrará en su corazón. Su vida no será igual jamás. Descarriado, descarriada, amigo, amiga. Jesús te llama. Descarriado, hoy Jesús te está llamando. Cristo te llama hoy. Alguien que diga yo quiero a Jesús. Que diga yo quiero a Jesús. Amigo, amiga, descarriado, descarriada. Jesús te llama hoy. ¿Algún amigo para Jesús hoy? Si no hay nadie, yo quiero orar por todo aquel que quiera la oración. Y quiero orar por milagros, quiero orar por liberación. Para que Dios sane, libere al que esté enfermo, al que esté enferma, de cualquier situación. Yo quiero orar. Voy a llamar en particular algunas. Voy a llamar algunas enfermedades específicas. Y luego hago oración en general por los que están enfermos. Cualquier situación. Quiero orar también por liberación. Yo creo que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios de poder. Quiero orar igual en general por todo el que quiera la oración. Puede pasar en libertad. Pero quiero llamar algunas enfermedades específicas para luego orar en general por todas. Yo quiero llamar a la persona con problemas de hernias. Problemas de hernias. Cualquier persona con problemas de hernia, le invito a que levante las manos para poderle ver, poderle identificar, orar por usted. Problemas de hernias. Problemas de hernias. Nadie con problemas de hernias aquí. Problemas de quistes. Quistes. Según yo llame la enfermedad, si usted tiene la condición, le pido que levante las manos para orar por usted, por favor. Problemas de hernias o problemas de quistes. Cualquier persona, si hay aquí hernias o quistes, levante las manos. Nadie. Quiero orar por las hermanas que no pueden concebir hijos. Quieren concebir y no pueden. Quiero orar por esa condición.
Si hay alguna hermana aquí que quiere concebir hijos y no puede, quiero orar por esa condición para que Dios manifieste su gloria a favor nuestra y Dios le concede esa bendición. Alguna hermana aquí que quiera concebir hijos, no puede por una u otra razón, yo voy a orar por ese milagro que Dios nos haga. Muchos lugares nos testifican de la grandeza de Dios cuando oramos por esta situación. Hemos llegado a congregaciones que luego de haber orado, Dios le ha provisto a su criatura, a su hijo, su hija, y felizmente luego están. ¿Alguna hermana con esa condición para llorar por usted que quiera hijos y no puede tener? Levante las manos para verle y poder orar por usted. No hay ninguna. Ok, sigo llamando algunas enfermedades. Entonces quiero saber si hay personas acá con problemas de piernas o brazos más cortos que otros. Unos nacen así, otros sufren accidente y quedan en esa forma. Quiero orar por ese milagro. Piernas o brazos más cortos que otros. Si hay alguno, levante la mano rápida para poderle ver. Nadie. Piernas o brazos más cortos que otros, ningunos. No hay nadie. Ok. Quiero saber las personas con problemas de pies planos. Pies planos. Que no tengan curvas en sus pies. Si hay alguno, le pido que levante las manos para verle. Según yo llamo a estas situaciones, hermano, es muy importante que usted levante sus manos para nosotros identificarle, entonces poder orar por usted. Problemas de pies planos. Nadie con esta condición que no tenga curva en sus pies. Nadie. Si hay algunos, rápido levante las manos y pase acá al frente para orar por usted. Amén. Luego del servicio no me venga a decir yo tenía la condición, quería pasar, no me atrevía. Ya es tarde, el momento es ahora. Amén. El momento es ahora. Problema de audición, personas que no pueden escuchar bien o no escuchan. Bueno, si no escuchan, el que está a su lado le va a indicar para que pase acá al frente. Problemas de audición, personas que no pueden escuchar bien de los oídos. Nadie con problemas de audición. Usted tiene un pueblo muy sano acá, pastor. Qué bueno, la bendición, ¿no? Creo que este lugar donde todo el mundo entonces debe de llegar, porque aquí no hay ningún enfermo, es una bendición. ¿Sí? No sé si hay otras situaciones que yo no he mencionado. Si hay otras situaciones que no hemos mencionado, igual puede pasar al frente. Si usted necesita oración de milagro, puede pasar en confianza, aunque no hayamos mencionado el nombre de la condición o enfermedad que usted tiene. Al venir acá al frente, le pido que se pongan de pies para facilitarme el orar por ustedes. Le voy a indicar que si es posible, los hermanos que están acá al frente, si pueden ponerse de pies para así orar por usted con mayor facilidad. Le voy a agradecer, por favor. Gloria a Jesús. Puede ponerse sobre sus pies ahí. Sea el nombre de Jehová bendito. No sé si algunos vienen por alguna enfermedad o situación, problema de respiración. No sé si algún otro viene por sanidad, algunos otros que están acá al frente. ¿Tiene que? Ok. ¿Vienen por enfermedades? Ok. ¿Cómo sabe usted? Siente sueño. Entonces usted viene porque quiere una criatura. No puede. Le han dicho los médicos. ¿Sí? ¿Qué tiempo? ¿Tiene hijos usted? ¿Tiene 3? ¿Quiere más? Vamos a orar entonces, Dios le conceda esa bendición. Amén. Gloria al Señor. Levanten sus manos hacia acá. Vamos a orar por estos hermanos y estas situaciones que ellos tienen, para que el poder de Dios le toque de forma especial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres el Dios que todo lo puede. En ti creemos y en ti confiamos como tal. Yo te pido que tú pongas tu mano de salud, tu mano de milagro sobre cada uno de ellos, Dios. Yo te pido, Padre, que tú les sanes, rompa cadenas, rompa ataduras, rompa toda ligadura del diablo, Padre, quebranta todo yugo
toda fuerza antagónica, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido que tu poder milagroso, tu poder nada más, el ecuta malayan soki aluhamau shandele koila la yalamayan sokoholome anoai shelalain soki alohamanayela ila la koi sula la callando le besuja mahaya alohama. Pido que el poder tuyo comience a tocar ahora. Fluye el poder de Dios tocando. Rompe ataduras, rompe ligaduras ahora, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Fluye el poder de Dios ahora. Nada más suele que toros oculta la majaya. Toca ahora, rompe cadenas, rompe ataduras ahora. Rompe ligaduras, Espíritu de Dios. Nalio kotos umia luhanaya shandalo amawe nealos aquí alo amawe shatalia nayo le katia naya la sakia nalehayo. Rompe toda cadena ahora, Padre. Rompe toda atadura, rompe toda ligadura ahora. Hablamos de nuevo, liberación, 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 liberación. Fuera, 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 fuera toda atadura, fuera toda ligadura, fuera toda macua, tu esta cuta mashanda la macua mao. Nemen sueco esto el ecueto es tu cuta mao alasco. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, pido por tu palabra, tu Espíritu Santo, eche fuera toda cadena, eche fuera toda ligadura ahora, rompe toda obra del diablo ahora. Rompe toda obra negativa contraria ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe toda cadena, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hecho fuera. Fuera. Nalie, Cuatushanaya, Lohama. Nealo, Atuaso, Cotolua, Manehuele, Yaso, Maluana. Shalia Cotoleli, Amanele, Yolocotusa Mahaya, Shelo Cotoloyo, Socotondulimikai, Wandele Besurra Macatande de Beco, Shanda la Bacua Manawala, Bayascomia de Bahaya, Nande de Besón de Becuta Bacaya. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido que en esta hora tú toques los cuerpos enfermos. Todo síntoma de enfermedad, llévatelo ahora. Llévatelo ahora, llévatelo ahora, llévatelo ahora. Tu poder se mueva ahora, 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 Padre. Ahora. Nadie contuela la yalama, yamanawe, nehuelueca, tu salaya, levatuana cayo. Shanda la catua la bacaya, la basón de Rebecai. Urra babaye, son de lecuta la bashanda la bacaya. Toca cada cuerpo enfermo ahora, Padre. Sana toda enfermedad, sana cada dolencia, sana cada situación. Echa fuera, 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 fuera. Fuera toda obra, Padre. Ahora Samalúa calla, la basón de Rebecai. Nami en evaluacua, tu estiquito limistomi libishanda Rebecai. Ne a la caúa namahuele a bayaso ne a luato ayoko shanta la cuta libison diribicaya la basuja mawe shanda lia mahai que tu elia tahaloja mawe ne a luacay shamaloja mana ya la vaca tu ramina la bayaba son de rebecayo. Padre, para tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú eres el Dios de los dioses en esta hora, Padre. Toca cada vida en esta hora, Padre mío. Nema Shomalua Maue Yama Kutaluma Wan Sokitalua Maue Name o Katua la Mauela Katamawa Lusa Kita la Mayama Soja Mauelo Shila la que torroco torromiso condi livisto. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura, Padre, ahora. En el nombre que es sobre todo nombre, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya la gloria, Padre.
Tuya la gloria, Padre. Tuya la gloria, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tuya la gloria, Jesús. Tuya la gloria, Jesús. Tuya la gloria, Jesús. Nam sokua naya lo amado estoy. Shakia la magia mahara mawela yaso. Levante sus manos al Señor y adore la gloria de ese Dios de poder. Abuelo es que tú harama usha mawelea maye makaya. Saluta Catalía la yala en Socorro. Newi 4 años Omiluji Manueli allá en Soquialú. Nemen sukutu más que Catabasha Aloha. Tuya la gloria, mi Dios. Adore la gloria, adore la gloria, adore la gloria, adore la gloria. Tuya la gloria, Señor. Levante sus manos al Señor y adore la gloria. Gracias, Señor, a ti la gloria. Shaya de luta Éfata, mujer, sé desatada en el nombre de Jesús. Su gloria sobre mí. Sé desatada, mujer. Recibe tu milagro. Sanando heridas, levantando caído. Su gloria sé desatada, mujer. aquí. Sopla sobre ella, Padre de Dios. Está cayendo. Sopla. Su gloria Sopla sobre ella ahora. Shahaluha manewe lua tuaye. Shatalaya luha mau. heridas, levantando Tuya la gloria, Padre. caído. Su gloria está aquí. A ti la gloria, Señor. Está cayendo. Levante sus manos y adore la gloria de ese Dios de poder. Su gloria sobre Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Denle el aplauso al Señor, hermano. Sea su nombre bendito por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Tome asiento. Sea su nombre glorificado para siempre. Gracias, Jesús. Dios le bendiga a todos. Nos hemos gozado en la presencia del Señor hoy. Estamos iniciando. Yo he llegado un poquito. Si pudiera ya, está bien. Gracias al cielo. Gracias. Seguimos mañana. Gloria al Señor. Hoy estamos calentando los motores. Yo he llegado un poquitito cansado aquí, pero ya mañana venimos con una unción mayor a este lugar. Sobrenatural. Aquellas personas que han visto los videos nuestros en YouTube y conocen la trayectoria nuestra en grandes milagros y liberación, mañana vamos a presenciar todas esas cosas en el nombre del Señor. Yo voy a orar mañana por sobrepeso. Aquellos que tienen problemas de sobrepeso, voy a estar orando por eso y algunos otros milagros específicos. Queremos terminar aquí, no queremos agregar más allá de lo que hemos hecho, pero queremos recordarle en la salida, en la parte de atrás vamos a tener los videos de nuestro ministerio, de los lugares donde hemos estado. Traemos varios videos nuevos. Entre ellos está la popular